Bueno, darle la bienvenida a todos y todas. El día de hoy, al igual que la semana pasada, nos volvemos a encontrar en esta segunda charla de todas las que venimos haciendo como programa respecto a el formulario único de acreditación socioeconómica, o quizás como lo habrán escuchado, el FUAS. Mi nombre es Cristóbal y hoy día me encuentro junto con Viviana y Silvia del área de exploración vocacional y también de lengua de señas. Comentarles que el formato de estas charlas funciona de la siguiente forma. Perdón, se me corrió la diapositiva. Primero, vamos a comentarle, a proyectar, compartir una breve presentación sobre el FUAS. Y posterior a eso, vamos a pasar a un segundo momento donde abrimos el micrófono, donde podemos conversar, donde pueden hacernos todas las preguntas que tengan respecto a este tema. ¿Ya? Bueno, para comenzar, comentarles que, como ustedes ya saben, nuestras charlas se alojan después que quedan grabadas en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, todas las pueden visitar cuando ustedes quieran. Y hace unos meses nosotros les hablamos sobre el registro social de hogares. Y les empezamos a comentar que era importante que desde ya empezaran a revisar su registro social de hogares, saber que la información que estuviese en esa plataforma fuese la adecuada, estuviese actualizada, porque como les adelantamos esa vez, el registro social de hogares se conecta, se involucra directamente con el FUAS. ¿Y qué es el FUAS? El FUAS es un instrumento que da cuenta de la situación socioeconómica de ustedes, en este caso estudiantes de cuarto medio, y es un instrumento que pertenece al Ministerio de Educación, al Mineduc. Así como el Registro Social de Hogares pertenecía al Ministerio de Desarrollo Social, este instrumento busca reflejar lo mismo, el FUAS, la situación socioeconómica de ustedes, pero desde el Ministerio de Educación. ¿Y por qué? Y eso es lo que nos convoca hoy día a esta charla, es comentarles por qué es importante que ustedes ya desde ya empiecen a entender de qué se trata, cómo funciona, cómo se les va a presentar este formulario. Lo primero, que es súper importante, es que este formulario se realiza a través de una página web, que es la que está ahí, www.beneficiosestudiantiles.cl. Dato importante, el FUAS generalmente se abre en octubre. Eso quiere decir que no es un formulario que esté disponible ahora. Pero ¿por qué nosotros les decimos desde ya que tienen que saber lo que es el FUAS? Por la información que les voy a comentar ahora. La relación directa que tiene el FUAS con el Registro Social de Hogares es que comparan ambas plataformas. Entonces, usted tiene que tener actualizado su Registro Social de Hogares con una información que exponga la situación socioeconómica de su conjunto, de su grupo familiar actual, para que cuando usted llene el FUAS, lo que van a hacer estas personas en el Ministerio de Educación va a ser comparar ambas informaciones. Si esas informaciones coinciden, van a poder situarlo y decir, bueno, a qué beneficio puede optar o a cuál beneficio no puede optar. Si esa información no llegase a coincidir, ahí vamos a estar en problema y va a tener que apelar. Por eso nosotros, como programa, desde ya les venimos hablando del FUAS, desde ya les venimos hablando del Registro Social de Hogares, para que empiecen a empaparse un poquito, a entender qué es lo que se van a encontrar, por ejemplo, en octubre, cuando el formulario único de acreditación socioeconómica esté disponible. Es importante comentarles que, a ver, eso, ahí la Silvia les comenta que están leyendo dudas en el chat. Como yo les comenté, vamos a tener un segundo momento para revisar esas dudas y conversarlas. Es importante que, además del FUAS, cuando ustedes llegan en octubre generalmente a esta página, se van a encontrar con dos formularios más que permiten acceder a otros beneficios. Uno de ellos va a ser, o sea, usted va a llegar y se va a encontrar con el FUAS, se va a encontrar con el formulario de inscripción BBP, que es la beca de educación pedagógica o la beca de educación de profesor o profesora,
y se va a encontrar con un formulario de inscripción a las becas de reparación. ¿De qué se tratan cada una? El FUAS es el formulario general para poder acceder, por ejemplo, a la gratuidad. El formulario de inscripción a la beca de educación pedagógica es para quienes quieren estudiar alguna pedagogía. Y el último formulario de reparación es para quienes están en, ¿cómo se llama? En la Valech, ¿no? Que tienen como algún familiar o alguna situación que involucra violación a los derechos humanos. En el Ninguno, informe. eso, muchas gracias, Miguel, en el informe Valech. Ninguno de estos formularios es excluyente entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, la Bibi quiere estudiar pedagogía, está en el informe Balich y quiere tratar de optar a algún beneficio, puede llenar los 3 formularios. ¿Sí? Si usted no está en el informe Balich, puede llenar los otros 2 si tienen algún interés de ingresar a alguna pedagogía. ¿Sí? Por lo tanto, no son instrumentos excluyentes. El día de hoy vamos a entrar más de lleno y más en detalle en el primero, que es el que todas, todos y todes debieran poder llenar para poder acceder a algún beneficio para estudiar, ¿sí? Para quienes quieran continuar sus estudios después del liceo. ¿Cómo llenarlo? A ver, acá se saltó. Ah, ya, sí. ¿Cómo llenarlo? Como yo les comentaba, generalmente este formulario se suele abrir en el mes de octubre. Y usted ingresa a esta página que aparece ahí en la diapositiva y va a tener que registrarse. Y para registrarse tiene que completar algunos datos. Y esto es lo que ustedes se van a encontrar. ¿Sí? Van a tener que poner su root, van a tener que poner su género, sus nombres, sus apellidos, su fecha de nacimiento. El correo electrónico, ojo, que sea un correo que ustedes revisen, que sea un correo electrónico que ustedes tengan activo, no que se les vaya a olvidar después, porque a través de ese correo se van a contactar con ustedes para todo el proceso, para avisarle cuando estén los resultados, entre otras información. Después va a tener que ponerse creativo, creativa e inventarse una contraseña. ¿Sí? Y esa contraseña le van a pedir en este caso, como señala el paréntesis, un largo mínimo de 6 caracteres. Va a tener que inventar su contraseña, repetirla, ojalá escribirla en alguna agenda, algún recordatorio en el teléfono, para que no se le olvide su contraseña, porque si no, después no va a poder ingresar a la plataforma. Después de eso, usted acepta los términos y acuerdos que le propone la página y se registra. Es bien sencillo, no es tan complejo y tienen que todos, todas y todos pasar por esta parte, ¿no? Que es el registro a la plataforma, al llenado del formulario. Ustedes cuando entren a esta plataforma también les van a preguntar su nivel de estudios. Y ojo, esto es súper importante. Cuando ustedes le pregunten su nivel de estudio, usted tiene que poner educación media completa. ¿Sí? Independiente que estemos en octubre, que aún no le hayan entregado todas las notas, no hayan cerrado el semestre, por ejemplo, hay que poner educación media completa. ¿Por qué? Porque se da por entendido que usted está llenando esto para su proceso del próximo año, por lo tanto, para su proceso de ya haber terminado su cuarto medio y estaría en su primer año de educación superior. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante. Aunque en octubre usted no haya terminado su cuarto medio, en nivel de estudios que le van a preguntar en el formulario, usted pone ahí educación media completa. ¿Ya? Es una pregunta que nos sale harto, así que es importante darle énfasis a eso. ¿Qué le van a preguntar? Y en esto se parece harto quienes nos acompañaron para la charla del registro social de hogares. Le van a preguntar por su grupo familiar. ¿Y qué es el grupo familiar? Son personas que viven juntas y que comparten gastos. Eso quiere decir que en un hogar podrían haber más de un grupo familiar viviendo. ¿Ya? ¿Usted qué tiene que poner? Su grupo familiar, con quienes vive y comparte gastos. Y va a tener que ir llenando los datos de estas personas. Entonces, si usted vive con la abuelita y la mamá, ahí serían 3, por lo tanto, habría que poner los datos de esas 3 personas. En fin, y tiene que ir llenando esta información que aparece en este recuadro, que son muy similar a la información que le pedían para el registro, ¿sí? O el root, los nombres de esta persona, los apellidos, el parentesco, si es un tutor, una tutora, es la abuelita, es un primo, una prima, su pareja,
el estado civil de la persona, la actividad a que se dedica esta persona y su nivel de estudios. Y así, uno por uno. Esto se puede editar, ¿ya? Si se fijan abajo sale eliminar. Si usted se llegase a equivocar, puede borrar lo que inscribió. Y eso es bien importante comentarles porque el FUAS se abre durante un periodo. No es como que se llene un día de octubre. Voy a inventar. Dura 3 semanas abierto. Y usted puede ir editando esa información. Por eso se pide que se registren, cosa que si yo me pongo a llenarlo y no está mi mamá para preguntarle la actividad o para preguntarle el root, yo puedo guardar la información que puse en el formulario y conectarme al día siguiente para editar esa información. Siempre y cuando esté dentro de los márgenes del llenado, ¿sí? Si es del 1 al 20 de octubre, estoy inventando, tiene del 1 al 20 para poder llenar toda la información necesaria para completar el FUAS. Por eso aquí le ponen guardar y regresar si quiere editar alguna información anterior, o guardar y continuar para seguir con la próxima página, con la próxima solicitud de información que le pide. Al final sale agregar. O sea, por ejemplo, acá en la diapo me pide familiar 1, familiar 2, familiar 3. Si en la casa ustedes son 5, va a tener que ir agregando familiar 4, familiar 5. Y así. Y acá viene una parte súper relevante. Danae, vamos a terminar esta parte de la exposición y pasamos a la parte de preguntas, ¿ya? Porque si no, yo no puedo ver las preguntas en el chat mientras comparto. Así que si me esperan a al segundo momento, ahí vamos a resolver todas las inquietudes. ¿Cómo llenarlo? Y este también es muy similar a lo que yo les comentaba hace unos meses respecto al registro social de hogares. A usted le van a pedir un promedio mensual de los ingresos de este grupo familiar que acabamos de mostrar en la diapo anterior. ¿Y cómo se calcula un promedio mensual? Es, como dice aquí, la suma de todos los ingresos que reciben en el año, menos los descuentos legales que sean pertinentes, y dividirlos por 12. ¿12 por qué? La cantidad de meses del año. O sea, si un mes usted ganó tanta plata, el segundo mes no ganó nada, el tercero mes un poquito más, el cuarto mes un poquito menos, lo que se tiene que hacer es sumar el total y eso se divide por 12, para poner un promedio, una aproximación de cuánto ganaría este grupo familiar por mes. ¿Qué es importante? Que el FUAS le va a pedir los ingresos de los 2 últimos años. O sea, en este caso, le va a pedir 2021, 2020. Esta foto es del proceso del año anterior. ¿Ya? Entonces le van a pedir cuáles son los promedios, cuál es el promedio de ingreso mensual en los últimos 2 años del grupo familiar que usted inscribió, completó en este formulario. Y para eso es súper importante y relevante entender algunos conceptos, algunos asuntos que, por ejemplo, vendrían a ser los sueldos, el tipo de trabajador o trabajadora que pertenece, por ejemplo, su papá, mamá, tutor, tutora. Y es importante saber que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del sueldo, corresponde a los ingresos, la remuneración que obtienen las y les trabajadores mediante algún tipo de contrato, de algún tipo de vínculo laboral, generalmente. Y en esto se dividen entonces los trabajadores que son dependientes o independientes. Y a partir de eso, usted va a tener que revisar o le va a tener que pedir a la persona que revise cierta información. Por ejemplo, si esta persona tiene un contrato, saber cuáles son los ingresos de ese contrato. Si esta persona hace boletas de honorarios, va a tener que ingresar al Servicio de Impuestos Internos para revisar cuántas boletas ha emitido y de ahí poder sacar este promedio mensual. El tema de la retención, en fin. Ojo, es importante, los bonos o el IFE no se consideran dentro de esto, ¿ya? O sea, usted no tiene, si usted está recibiendo el IFE por el contexto pandémico en el que nos encontramos, no se ingresa dentro de la información, ¿ya? Estos son los ingresos del grupo familiar del promedio de ingresos, no de este bono de emergencia, ¿ya? Eso es súper importante.
Y también existe esta tercera posibilidad de ser un trabajador o una trabajadora informal. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, eh, su tutor o tutora trabaja en el comercio ambulante o en la feria. Por lo tanto, no tiene un contrato, un vínculo formal, entre comillas, con su espacio de trabajo. Eso se considera trabajo informal. Y si usted necesita acreditar ese ingreso de este llamado, entre comillas, trabajo informal, usted puede pedir un informe social. ¿Y dónde se solicitan los...? Que es un instrumento que generalmente desarrollan trabajadores y trabajadoras sociales, y usted lo puede solicitar en la municipalidad, en un consultorio, en el mismo liceo, en la parte de recursos humanos del trabajo de su madre, padre, tutor, tutora. Eh, y ya vamos a ir con las preguntas. Veo que Danay nos hizo una respecto al registro social de hogares y vamos a ir para allá. Entonces es importante que este llenado de esto, del FUAS, de esta información, al igual que en el registro social de hogares, involucra a toda la familia, todo el grupo familiar, ¿sí? Por lo tanto, es importante desde ya tener actualizado su registro social de hogares para conocer esta información y en el momento en que se abra el FUAS, se abra el proceso de llenado de este formulario, ustedes puedan conocer esa información. O al menos su familia también está al tanto de esta información, de lo que ustedes necesitan llenar, de lo que necesitan completar para poder postular algunos de los beneficios que ofrece el Ministerio de Educación a través de este formulario. Ojo, la evaluación socioeconómica de los grupos familiares pensionados se acredita con el total de haberes rebajando los descuentos legales, ¿sí? Siempre y cuando eso esté detallado. Y si usted necesita acreditar algún ingreso por pensión, y esto lo digo así entre nosotros, aunque se esté grabando, eh, nosotros siempre les recomendamos presentar la boleta del mes de octubre. ¿Por qué la boleta del mes de octubre? Porque es una boleta que no tiene bonos. Y entonces no estaría con un mayor monto de ingreso, no tendría una pensión más alta, ¿sí? Es una boleta que no tiene bonos, por lo tanto debiese ser más baja que la de otros meses. Y así funciona estas evaluaciones socioeconómicas, donde lo ubican en tramos, y las personas en los tramos más bajos, por decirlo así, con menores ingresos, tienen mayores opciones de postular a mayores beneficios. Así funciona estas evaluaciones socioeconómicas de estos formularios, como también funciona en el caso del registro social de hogares. Por lo tanto, el Ministerio de Educación lo que va a hacer es informar, calificar la posible situación y la posible asignación de beneficios a través de esta famosa pila, que es como la que se muestra aquí en la derecha. Mientras más llena esté la pila, a más beneficios usted podrá optar. Si se fijan, ahí sale gratuidad, beca bicentenario y hacia abajo un conjunto de beneficios que ofrece el Ministerio de Educación. Mientras más llena, más verde esté la pila, ustedes se pueden fijar que a más tickets rojos, más beneficios puede optar. Y de manera inversa, mientras menos llena esté la pila, más X aparecen en la tabla. Por lo tanto, ya hecha la calificación socioeconómica, o sea, ya cerrado el proceso del FUAS, al estudiante se le va a informar la calificación que tuvo. Y esta calificación se va a asociar directamente entre lo que usted llene del FUAS y lo que usted ya tiene en su registro social de hogares. Por eso es importante tener el registro social de hogares actualizado desde ya, porque van a comparar ambas informaciones. Si usted llena el FUAS con una información totalmente diferente al registro social de hogares, va a haber una inconsistencia. Van a revisar ambas plataformas y van a decir, bueno, pero es que aquí me dicen que viven tantas personas y que tienen tantos ingresos, y aquí en el FUAS me están hablando de una situación totalmente diferente. Por eso mismo, si es que llegase a haber algún cambio en su registro social de hogares, traten de mantenerlo actualizado, para no esperar a octubre y llenarse de pega extra, ¿sí? En el caso que hay alguna inconsistencia, se le va a informar a la estudiante, al estudiante, que no cuenta con esta calificación y que va a tener que entrar en un proceso de acreditación, ¿ya? Y eso generalmente demora más tiempo. Entonces, para ahorrarnos ese trámite extra de entrar en proceso de acreditar, es bueno tener ambas
plataformas, ambos instrumentos actualizados. Como siempre nosotros les comentamos, antes de pasar a la parte de las preguntas y agradecerles que se hayan conectado el día de hoy con nosotros, con nosotras, nosotros tenemos redes sociales bastante activas. Todas estas charlas están subidas para que las puedan revisar cuando ustedes quieran en el canal de YouTube del programa, que se llama Pase UMCE. Por otro lado, también tenemos un Instagram que está súper activo, que también es @paseumce, y en ese Instagram nos pueden escribir. Nosotros estamos siempre subiendo información. Lo más probable, como lo hemos venido haciendo los últimos años, cuando se abra el proceso de llenado del FUAS, vamos a estar subiendo historias, publicaciones, insistiendo harto para que todas, todos y todas estén al tanto de que ya se abrió el FUAS. Y también, si es que ustedes nos quieren hacer alguna pregunta, algo no quedó claro, tienen alguna duda o inquietud, nos pueden mandar mensajes al Instagram. Nosotros nos demoramos poquito en responder, tratamos de demorarnos poco, y de esa forma también mantener una conexión con ustedes, de poder entregarle la información pertinente a tiempo, poder aclarar sus inquietudes y dudas. Eso, sé que es harta información, pero como les comentaba, hay hartas páginas donde se alojan las fechas importantes, como la de beneficiosestudiantiles.cl. Hay otras más que imagino que ahí la vi y se las va a compartir en el chat. La vi con cara de buscar las páginas. Estamos muy conectados con mis compañeros. Y a mí ya después de tanto hablar, me da un poco de sed, así que voy a darle el micrófono a mi compañera Viviana. Sí, como decía Cris, la idea es que ahora ustedes puedan preguntar. No sé, Danae, si la explicación que dio Cristóbal te respondió tu pregunta, para que todos puedan escuchar. Danae había preguntado por el chat, para poder llenar el FUAS, ¿se debe tener actualizada la información del Registro Social de Hogares? ¿Ya? Como respondiendo, el Cris ya comentó que es necesaria esta actualización porque van a comparar estos dos formularios, ¿sí? Ahora, no es una obligación tenerlo actualizado, ¿sí? Pero si no está actualizado, lo más probable es que aparezca esta inconsistencia en los datos y por tanto va a tener que, como decía Cristóbal, tener que hacer un proceso de apelación, ¿ya? A los beneficios estudiantiles y o de acreditación en la institución que ustedes se matriculen, ¿sí? Entonces ahí, Danae, si contestamos tu preguntita. Igual después Danae puso, después cómo comprueban que la información del estudiante sea cierta. Bueno, estamos totalmente vigiladas y vigilados. Entonces hay un conjunto de plataformas del Estado donde se entrega la información de los ingresos. Un ejemplo de eso, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, además de que van a comparar este FUAS con su registro social de hogares, el registro social de hogares involucra a otras plataformas también. O sea, se revisa el sistema de impuesto interno o la afiliación que usted puede tener con ISAPRE o con FONASA, entre un conjunto de plataformas, instrumentos que alojan información de la situación socioeconómica de las familias de este país, ¿ya? Entonces, eso va a estar revisado. Por eso mismo, y un ejemplo claro de eso es que este formulario FUAS que pertenece al Ministerio de Educación sea comparado, o ellos hagan una doble revisión, o sea, revisan el FUAS y comparan esos resultados con los resultados que usted ya tiene en su registro social de hogares, que es un instrumento que pertenece a otro ministerio, ¿sí? O sea, esa información está en constante revisión. Por lo tanto, por eso siempre les recomendamos que el llenado de estos instrumentos sea acompañado de alguien que sepa esta información que le van a solicitar. Cuando uno lee la información oficial, aparece que el formulario del FUAS se compara con el Registro Social de Hogares y con otras bases de datos del Estado, ¿ya? Entonces, ahí, como decía el Cris, involucra estas otras plataformas que mencionó, ¿sí? Y algunas otras que seguramente desconocemos. Bien. ¿Alguien más
¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Queda clara la información? Sabemos que es harta y por eso se la estamos dando con harta anticipación, para que ustedes puedan en primera instancia hacer esta actualización del registro social de hogares. Si ustedes no saben si su registro de hogar, social de hogares está actualizado, pueden meterse a la página que es registrosocialdehogares.cl y ahí ver con su root si está o no está actualizado. Ahora, para actualizarlo, esto debe hacerlo una persona mayor de edad, ¿ya? Entonces, en general, el jefe o la jefa de hogar es quien tiene que hacer este proceso de actualización, ¿sí? Y ahora, además, por la pandemia, se está haciendo todo de manera online, ¿ya? Porque antes iba un trabajador, una trabajadora social a tu casa a corroborar la información que tú habías declarado, y hoy día también se está haciendo todo eso vía online para aprovechar también este momento de que podemos estar sacándole las cosas como buenas a la pandemia, que podemos hacer los trámites desde la casa, ¿sí? Y no tener que ir a la municipalidad, por ejemplo, ¿ya? Ahí está la Silvia, les puso la página del registro social para que puedan ver si está actualizado y de esta manera, cuando sea el mes de octubre y tengamos que rellenar el FUAS, esta información esté súper clara y sea consistente para que ustedes puedan obtener los beneficios. Uno de ellos, por supuesto, y el que más nos interesa, ¿verdad?, es la gratuidad. En una próxima charla vamos a estar hablando de los beneficios estudiantiles, nos vamos a dedicar, como esta vez que lo hicimos de el FUAS, a hablar de los beneficios estudiantiles, entre ellos, obviamente, la gratuidad, ¿sí? Entonces, para que también estén atentos, atentas a lo que viene, que tenemos estas charlas todos los últimos jueves de cada mes, ¿sí? Y así puedan ir al día en todos estos trámites que sabemos son muchos, muy complicados, muy complejos y sobre todo en este contexto que estamos viviendo, que está bien difícil. Jocelyn nos pregunta, ¿cómo puedo registrar en el Servicio Social de Hogares? ¿Ya? Como te comentaba Jocelyn, para registrarse hay que ingresar a esa página, ¿ya? Página que dejamos ahí, y tiene que hacerlo una persona mayor de edad y quien sea a lo mejor jefe o jefa del hogar, ¿ya?, en el que tú vives, ¿sí? De esa manera se hace este registro. Bien. Ya. En el caso, pregunta Jocelyn Cris, en el caso de no tener RUT chileno, ¿es posible optar a tener un registro social de hogares? Sí, lo pueden llenar con su, o sea, con el root que tengan, no necesariamente, o con el pasaporte, tengo entendido. De todas maneras, ahí yo sé celular, ¿ya? Que se llama Migra App. Cris, ¿tú te acuerdas bien cómo se escribe, cómo se escribía? No, me lo corrigió. Ahora se lo voy a poner en el chat. Migrap. Migrap Sí. es una plataforma disponible para Android y para iPhone. Se descarga, funciona como un WhatsApp, pero que está vinculado con el equipo de apoyo del Servicio Jesuita Migrante. Y ahí usted puede chatear así de directo con una persona del SJM para aclarar todas estas inquietudes y lo van a poder orientar, ayudar, tanto en temas que pueden tener que ver con asuntos laborales, educacionales, respecto a las visas, las permanencias, en fin. Así que se la dejamos súper recomendada esa aplicación. Sí. Eso, Jocelyn, para que la notes y la bajes inmediatamente en tu celular y puedas aclarar también todas las dudas que nos imaginamos. Aparte de esta, puedes tener
muchas más, ¿sí? Y revisa nuestro canal de YouTube. La charla que hicimos el mes anterior era de apoyo a les estudiantes migrantes, ¿ya? Entonces a lo mejor ahí te puede también servir mirar ese archivo, ¿ya? Que ya está en internet. Bien. Por último, el canal también es Pase UMCE. Así como lo estáis, ustedes ponen Pase UMCE en YouTube y van a ingresar y va a estar todos los videos de las distintas actividades, acciones que tiene el programa. Entre esas van a encontrar estas charlas de información. Sí. Por último, chiquillas, chiquillos, chiquilles, muy agradecidos de que nos hayan acompañado hoy día. Les pedimos, por favor, si pueden llenar un muy breve formulario, ¿ya? Que a nosotros nos sirve para poder seguir mejorando estas actividades y poder también hacer informes y esas cosas que nos piden y que necesitamos su opinión, ¿ya? Para poder ir cerrando también cada actividad que hacemos. Así que muy agradecidos, agradecidas de que hayan participado. Agradecemos a Madeleine por este apoyo, ¿sí? Va a quedar esta charla grabada para les estudiantes sordos, sordas. Silvia y Cristóbal, mis compañeros, ahí no sé si quieren decir algunas palabras para ir cerrando. Sumarme a los agradecimientos, gracias por haberse conectada el día de hoy. Como le decía a la Vi, esto va a estar sucediendo los últimos 2 jueves de cada mes, con diferentes temáticas, y siempre van a ser grabadas para que queden en el canal de YouTube y las puedan revisar las veces que ustedes quieran. Así que eso, agradecer su participación, que se hayan conectado el día de hoy. Gracias también recordarles, hola, buenas tardes, recordarles que como Pase UMCE trabajamos con las orientadoras, orientadores de sus liceos, así que siempre que tengan una duda también pueden acercarse a ellos, a ellas, al jefe UTP, a los profesores jefes, ¿cierto? Para hacer este tipo de preguntas, ¿ya? Estamos todos conectados en red. Eso. Ya, pues, así que agradecerles, nos vemos en otra ocasión, cuídense mucho, que estén bien. Chao. Chao. Gracias, hasta luego.